La sirena de la ambulancia cortaba el aire frío de enero en Madrid como una cuchilla afilada. Alejandro Martín Vega ajustó el nudo de su corbata Hermese mientras observaba por la ventana de su Mercedes-Benz los primeros copos de nieve que comenzaban a caer sobre la Gran Vía. Su móvil vibraba incesantemente en el asiento del pasajero. Otra reunión más, otro contrato más, otra oportunidad más de demostrar que era digno del apellido que llevaba. No vio el taxi que derrapó en la esquina de la calle de Alcalá. El impacto fue seco, metálico. El airbag explotó contra su pecho con la fuerza suficiente para robarle el aire de los pulmones. Durante unos segundos eternos, el mundo se detuvo, el ruido del tráfico se desvaneció, reemplazado por un zumbido agudo en sus oídos. Cuando finalmente logró abrir los ojos, vio su reflejo distorsionado en el cristal agrietado del parabrisas. «¿Se encuentra bien, señor?». La voz del paramédico sonaba lejana, como si viniera de otro mundo. Alejandro parpadeó, intentando enfocar la vista. Sus pensamientos eran un caos: el contrato con los japoneses, la junta directiva, su madre esperándolo para la cena dominical. «Sí, creo que sí». Su voz salió ronca, rasposa. Intentó mover el brazo derecho y sintió una punzada de dolor que le hizo apretar los dientes. 20 minutos después, se encontraba en la sala de urgencias del Hospital Universitario La Paz, observando las baldosas blancas del techo mientras una enfermera revisaba sus constantes vitales. El olor a desinfectante le provocaba náuseas, mezclado con el aroma a café frío que se filtraba desde el pasillo. «El doctor López estará con usted en unos minutos», murmuró la enfermera, una mujer mayor de ojos bondadosos que le recordó vagamente a su abuela paterna. Alejandro cerró los ojos, permitiéndose un momento de vulnerabilidad que jamás se habría permitido en su oficina del distrito financiero. En la oscuridad detrás de sus párpados, vio el rostro de Carmen. Siempre, Carmen. Incluso después de 2 años, su recuerdo seguía siendo tan vívido como una fotografía recién revelada. Sus ojos castaños, la forma en que arrugaba la nariz cuando se concentraba, el sonido de su risa llenando cada rincón de su antiguo apartamento en Chamberí. El divorcio había sido como arrancarse el corazón con las propias manos, y lo peor de todo era saber que él mismo había sido el arquitecto de su propia destrucción. Alejandro, su nombre pronunciado con esa voz familiar hizo que su corazón se detuviera por completo. Lentamente, como si fuera una cámara enfocando, abrió los ojos y allí estaba ella, Carmen Isabel Morales. Su Carmen, ya no era su Carmen, se corrigió, mentalmente con amargura. Llevaba el uniforme azul marino del hospital, con el cabello recogido en una coleta alta que dejaba al descubierto la curva elegante de su cuello. Tenía ojeras profundas bajo esos ojos castaños que una vez conoció mejor que los suyos propios, y había adelgazado. Demasiado, Carmen. Su nombre salió como un susurro, cargado de todos los sentimientos que había enterrado en lo más profundo de su pecho durante 2 años interminables. Ella se aclaró la garganta profesionalmente, pero él notó el ligero temblor en sus manos mientras revisaba su historial clínico. «Soy la enfermera jefe de turno. Voy alto. Voy a hacerte algunas preguntas de rutina». La formalidad en su voz fue como una bofetada. Él, que había compartido con ella sus sueños más íntimos, sus miedos más profundos, ahora era solo otro paciente más en su turno nocturno. ¿Dolor de cabeza? ¿Mareos? ¿Visión borrosa? Cada pregunta era un martillazo en el silencio tenso que se había instalado entre ellos. «Carmen, por favor», comenzó él, pero ella lo interrumpió alzando una mano. «¿Sientes náuseas? ¿Algún entumecimiento en las extremidades?». Su máscara profesional era perfecta, pero Alejandro podía ver la tormenta que se desataba detrás de sus ojos. «¿Estás bien?», murmuró él, más para sí mismo que para ella. «¿Te ves? ¿Estás bien?». Por un momento, la máscara se resquebrajó. Carmen lo miró directamente a los ojos por primera vez desde que había entrado en la habitación, y en esa mirada él vio todo: la rabia, el dolor, la decepción, pero también algo más, algo que hizo que su respiración se acelerara. «Voy a pedir que te hagan una radiografía», dijo finalmente, apartando la mirada, solo por precaución. Mientras ella garabateaba algo en su expediente,
Alejandro notó algo que lo golpeó como un rayo. En su dedo anular no había ni rastro de la marca que debería haber dejado un anillo de bodas. Nada, como si esos 5 años de matrimonio nunca hubieran existido. Carmen, tenemos que hablar. No, la palabra salió firme, definitiva. No tenemos nada de qué hablar, Alejandro, nada en absoluto. Pero cuando se dio la vuelta para marcharse, él vio cómo se llevaba inconscientemente la mano al estómago, un gesto protector que no pasó desapercibido para sus ojos entrenados en leer el lenguaje corporal de las salas de juntas. Mientras esperaba los resultados de la radiografía, Alejandro no podía dejar de pensar en la frialdad de Carmen. Era como si hubiera levantado un muro de hielo entre ellos, tan alto e impenetrable que ni siquiera podía ver dónde terminaba. Se había convertido en una extraña, y esa realización le dolía más que cualquier herida física. El ruido de pequeños pies corriendo por el pasillo interrumpió sus pensamientos melancólicos. Un niño pequeño, de no más de 3 años, apareció en el umbral de su habitación. Tenía el cabello castaño claro y rizado, ligeramente alborotado, y llevaba un pijama de superhéroes que le quedaba demasiado grande. Mami, el niño miraba a su alrededor con ojos grandes y expresivos, ojos que hicieron que a Alejandro se le cortara la respiración. Eran sus propios ojos, el mismo color castaño oscuro, la misma forma almendrada, las mismas pestañas largas, que su hermana siempre había envidiado. Era como mirarse en un espejo del tiempo, viendo su propia infancia reflejada en ese rostro angelical. Diego, ¿qué haces aquí, cariño? Carmen apareció corriendo detrás del niño, con el rostro pálido de preocupación. Te dije que te quedaras con la tía Lucía en la sala de espera. Diego, el niño se llamaba Diego, me aburría, mami, y tenía sed. El pequeño se abrazó a las piernas de Carmen, escondiendo su rostro en el uniforme azul. Este señor ¿también está malito como yo? Alejandro sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. La edad del niño, los ojos, la forma en que Carmen lo protegía instintivamente. Los números no mentían, las fechas encajaban perfectamente. Carmen, su voz salió apenas como un susurro ahogado. ¿Cuántos años tiene? Ella levantó la vista bruscamente, y en sus ojos Alejandro vio el pánico puro. Era la mirada de un animal acorralado que sabe que no tiene escapatoria. Diego, vamos, tienes que volver con la tía Lucía. Su voz temblaba mientras intentaba alejar al niño de la habitación. ¿Es mi papá?, preguntó Diego con la inocencia devastadora de los niños, mirando directamente a Alejandro. Tía Lucía dice que todos los niños tienen papá, pero yo nunca he visto al mío. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carmen se había quedado completamente inmóvil, como una estatua de sal, mientras Alejandro sentía que su mundo entero se desplomaba y se reconstruía al mismo tiempo. Diego, Carmen comenzó, pero su voz se quebró. Tienes mis ojos, murmuró Alejandro, y al decirlo se dio cuenta de que no podía apartar la mirada del niño. Su hijo, que había crecido durante 3 años sin saber que existía. 3 años de primeras palabras, primeros pasos, primeras sonrisas que él se había perdido por completo. Tenemos que hablar. Ahora, la voz de Alejandro había adquirido el tono autoritario que usaba en las salas de juntas, pero Carmen no se intimidó. Diego, cariño, ve con la tía Lucía. Mami tiene que trabajar un poquito más. Su voz era suave con el niño, pero sus ojos lanzaban dagas cuando miró a Alejandro. Una vez que Diego desapareció por el pasillo, tomado de la mano de una mujer mayor que Alejandro supuso sería la hermana de Carmen, el aire en la habitación se volvió denso, cargado de reproches, no dichos y verdades demasiado tiempo enterradas. 3 años, Carmen, 3 malditos años y nunca pensaste en decírmelo. Su voz se quebró en la última palabra, una grieta en la armadura que había construido alrededor de su corazón. ¿Decirte qué? Carmen cruzó los brazos defensivamente, que estaba embarazada del hombre que eligió a su madre por encima de su esposa, del hombre que me dejó llorar sola mientras su madre me llamaba esa chica inadecuada. Cada palabra era una puñalada certera. Alejandro cerró los ojos, recordando esas terribles semanas antes del divorcio. Su madre, doña Esperanza Vega, con su veneno elegante y sus sonrisas cortantes.
las cenas familiares donde Carmen era tratada como una invitada indeseada, su propia cobardía para enfrentarse a la mujer que lo había criado con puño de hierro. Llora, yo no sabía que estabas embarazada. ¿Habrías cambiado algo si lo hubieras sabido? La pregunta flotó entre ellos como una espada de Damocles. ¿Habrías finalmente plantado cara a tu madre? ¿O habrías encontrado una manera de hacerme desaparecer más elegantemente? El silencio de Alejandro fue respuesta suficiente. Eso pensé. Carmen se giró hacia la ventana, observando los copos de nieve que seguían cayendo sobre Madrid. Diego es mío, Alejandro, solo mío. Yo lo he criado, yo lo he cuidado cuando ha estado enfermo, yo he sido quien lo ha consolado cuando preguntaba ¿por qué todos sus amigos tenían papá menos él? Es mi hijo también, tu hijo. Carmen se volvió bruscamente, y por primera vez desde que había entrado en la habitación, Alejandro vio lágrimas en sus ojos. ¿Dónde estabas cuando nació después de 14 horas de parto? ¿Dónde estabas cuando tuvo neumonía a los 6 meses y pensé que lo iba a perder? ¿Dónde estabas cuando dijo su primera palabra, mami? Cada pregunta era un latigazo que lo desgarraba por dentro. Alejandro se incorporó en la cama del hospital, ignorando el dolor en las costillas. No sabía nada de esto, Carmen. Si hubiera sabido, ¿qué? ¿Te habrías casado conmigo por obligación? ¿Habrías resentido a Diego por arruinar tu vida perfecta? Sus ojos brillaban con una furia contenida durante demasiado tiempo. Yo tomé la decisión correcta. Diego creció en un hogar lleno de amor, no en una guerra fría entre una suegra que me odiaba y un marido que no tenía valor para defenderme. 2 días después del accidente, Alejandro había sido dado de alta con instrucciones de reposo que ignoró completamente. No podía dejar de pensar en Diego, en los 3 años perdidos, en la manera como el niño lo había mirado con esa curiosidad inocente. Había contratado a un investigador privado para averiguar todo lo que pudiera sobre la vida de Carmen durante esos años, y lo que descubrió lo dejó devastado. Facturas médicas impagadas, turnos dobles en el hospital, un apartamento diminuto en Vallecas donde Carmen criaba sola a su hijo mientras él vivía en su ático de lujo en Salamanca. Diego había estado enfermo frecuentemente, asma, infecciones respiratorias, fiebres altas que requerían hospitalizaciones constantes. Su teléfono sonó a las 2 de la madrugada. Alejandro Vega, la voz era profesional, urgente. Soy la doctora Ruiz del Hospital La Paz. Carmen Morales nos dio su número como contacto de emergencia para Diego Morales Vega. El apellido compuesto lo golpeó como un puñetazo. Incluso en su orgullo herido, Carmen había incluido su apellido en el del niño. ¿Qué ha pasado? Su voz salió ronca, cargada de terror. Diego está en cuidados intensivos. Crisis asmática severa. Carmen está, bueno, está bastante alterada. Ha estado pidiendo por usted. Alejandro no recordaba cómo llegó al hospital. Solo recordaba correr por los pasillos blancos, con el corazón golpeándole el pecho como un martillo. Encontró a Carmen en la sala de espera de cuidados intensivos, hecha un ovillo en una silla de plástico azul, con los ojos rojos e hinchados. Carmen se arrodilló frente a ella, y por primera vez en 2 años, ella no se apartó de su toque cuando él le tomó las manos. No puede respirar bien, susurró ella, la voz quebrada. Los médicos dicen que es grave, muy grave, y llora. Yo no puedo perderlo, Alejandro, es todo lo que tengo, no lo vas a perder. Sus palabras salieron firmes, aunque por dentro se sentía como si estuviera desmoronándose. ¿Qué necesita? ¿Medicamentos? ¿Tratamientos especiales? Lo que sea, Carmen, lo que sea. Ella lo miró con sorpresa, como si no esperara esa reacción de él. Los médicos mencionaron un tratamiento experimental en el Hospital Niño Jesús. Es caro. Se mordió el labio inferior, un gesto que él recordaba de cuando era su esposa y tenía que pedirle algo difícil. No me importa el dinero. Alejandro sacó su teléfono, ya marcando números. Doctora Ruiz, soy Alejandro Vega. Quiero que transfieran a mi hijo al mejor hospital pediátrico de España. Ahora mismo. Carmen lo observó hacer llamada tras llamada, moviendo cielo y tierra con la eficiencia implacable que lo había convertido en uno de los empresarios más poderosos de Madrid. En 30 minutos, había organizado el traslado, contactado a
los mejores especialistas en asma infantil del país, y asegurado que Diego tuviera acceso a cualquier tratamiento que necesitara. ¿Por qué?, preguntó Carmen cuando él colgó la última llamada. ¿Por qué haces esto? Alejandro la miró directamente a los ojos, y por primera vez en años, dejó que ella viera su alma desnuda. Porque es mi hijo, y porque tú tenías razón, he sido un cobarde durante demasiado tiempo. En el Hospital Niño Jesús, Diego dormía conectado a múltiples monitores que emitían pitidos constantes, cada uno un recordatorio de lo frágil que era la vida. Alejandro no se había movido de la silla junto a la cama en 12 horas, observando el pequeño pecho de su hijo subir y bajar con la ayuda de la máquina de oxígeno. Carmen había salido a tomar café, dejándolos solos por primera vez. Alejandro se acercó más a la cama, estudiando cada detalle del rostro de Diego. La forma de su nariz era idéntica a la suya a esa edad, según las fotos que su abuela guardaba celosamente. Las pestañas largas que rozaban sus mejillas cuando dormía, la pequeña cicatriz en la barbilla que seguramente tenía una historia que él desconocía. «Hola, pequeño», murmuró, su voz apenas un susurro en la habitación silenciosa. Soy tu papá. Sé que no me conoces, y probablemente no entiendas por qué aparecí de repente en tu vida como un huracán. Sus dedos temblaron cuando tocó suavemente la manita de Diego, sorprendido por lo pequeña y cálida que era. Tu mamá hizo un trabajo increíble criándote. Es la mujer más fuerte que conozco, aunque fui demasiado estúpido para darme cuenta cuando la tenía. Una lágrima rodó por su mejilla. Pero ahora estoy aquí, y te prometo que no voy a volver a irme. No importa lo que pase entre tu madre y yo. ¿En serio? Alejandro se sobresaltó. Diego había abierto los ojos y lo observaba con curiosidad, aunque su voz sonaba ronca por el tubo de oxígeno. Diego, cariño, no deberías hablar. Alejandro se acercó más, con el corazón en la garganta. ¿Eres realmente mi papá? Los ojos del niño, tan parecidos a los suyos, brillaban con una mezcla de esperanza y desconfianza. Mami siempre me dice que mi papá está muy ocupado con cosas importantes. La culpa golpeó a Alejandro como una avalancha. Sí, soy tu papá, y tienes razón, he estado muy ocupado, pero con las cosas equivocadas. Nada es más importante que tú. Diego lo estudió durante un largo momento, con esa sabiduría inquietante que a veces tienen los niños. ¿Te vas a quedar cuando me ponga mejor? Me voy a quedar para siempre, si tú me dejas. Una sonrisa pequeña y cautelosa se dibujó en los labios de Diego. ¿Sabes jugar al fútbol? A mí me gusta el Real Madrid. Alejandro se rió, y fue la primera risa genuina que había tenido en años. Resulta que tengo palco en el Bernabéu. Cuando te pongas mejor, podemos ir a ver un partido juntos. Los ojos de Diego se abrieron como platos. ¿En serio? Vamos a ver a Vinicius. En serio. En ese momento, Carmen regresó con 2 cafés y se detuvo en seco al ver a Diego despierto y hablando animadamente con Alejandro sobre el Real Madrid. La expresión en su rostro era indescifrable, alivio, felicidad, pero también algo que parecía miedo. ¿Cómo te sientes, mi amor?, preguntó, acercándose rápidamente a la cama. Mejor, mami, y adivina qué, papá dice que tiene palco en el Bernabéu y que podemos ir a ver el fútbol. La palabra papá flotó en el aire entre los tres como una promesa y una pregunta al mismo tiempo. Carmen miró a Alejandro por encima de la cabeza de Diego, y en esa mirada había una advertencia silenciosa: no le hagas promesas que no puedas cumplir. Pero Alejandro sostuvo su mirada con una determinación que no había sentido en años. Esta vez, las cumpliría todas. Una semana después del alta de Diego, cuando el niño ya corría por el apartamento de Carmen con energía renovada, apareció la persona que Alejandro más temía enfrentar, su madre. Doña Esperanza Vega llegó, sin avisar, al apartamento de Vallecas, impecablemente vestida con su abrigo de cachemira y una expresión de desdén que podría cortar cristal. Carmen abrió la puerta con Diego aferrado a su pierna, y el silencio que siguió fue glacial. Así que es cierto, dijo doña Esperanza, observando a Diego como si fuera un insecto bajo un microscopio. Mi hijo tiene un bastardo. Madre. Alejandro apareció detrás de Carmen,
con los ojos encendidos de furia. Vigila tu lengua, vigile mi lengua, después de que esta mujer te haya tendido una trampa con un niño que ni siquiera sabemos si es tuyo realmente. Su voz destilaba veneno puro. Los análisis de ADN existen por algo, Alejandro. Carmen palideció como si hubiera recibido una bofetada, y Diego se escondió más detrás de ella, percibiendo la tensión aunque no entendiera las palabras. No necesito ningún análisis, gruñó Alejandro. Es mi hijo, solo hay que mirarlo, para saberlo. ¡Qué ingenuo eres! Doña Esperanza se adentró en el pequeño apartamento, observando con desdén los muebles sencillos y los juguetes esparcidos por el suelo. Esta mujer calculó todo perfectamente. Te ha tenido vigilado, esperando el momento perfecto para aparecer con el niño y reclamar la fortuna de los Vega. Basta ya. La voz de Carmen sonó firme, pero Alejandro pudo ver cómo temblaban sus manos. Diego, ve a tu habitación, cariño. Pero mami, ahora, Diego. El niño obedeció a regañadientes, lanzando una mirada confundida a la mujer mayor que había llenado su hogar de tensión. Señora Vega, Carmen se irguió todo lo que su estatura le permitía. Le voy a decir esto una sola vez. Diego es hijo de Alejandro, y no necesito demostrarle nada a usted. Nunca le pedí dinero, nunca lo busqué, y si él no hubiera aparecido en el hospital por casualidad, ustedes nunca habrían sabido de la existencia de Diego. Mentirosa. Los ojos de Doña Esperanza brillaron con malicia. Las de tu clase siempre tienen un plan. Probablemente has estado esperando el momento perfecto para... Ya basta. El rugido de Alejandro resonó en todo el apartamento, tan fuerte que se escuchó a Diego llorar desde su habitación. Ni una palabra más, madre, ni una. Doña Esperanza se volvió hacia su hijo, sorprendida por la ferocidad en su voz. Alejandro, querido, solo trato de protegerte. Esta mujer ya te destrozó una vez. No. Alejandro se acercó a su madre, y por primera vez en su vida, ella retrocedió ante él. Tú destrozaste mi matrimonio. Tú, con tu veneno constante, con tus comentarios crueles, con tu clasismo repugnante. Carmen nunca me hizo daño, pero tú me arrebataste 3 años de la vida de mi hijo. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Carmen, mientras observaba a Alejandro finalmente plantarse ante la mujer que había sido su pesadilla durante años. Si vuelves a insultar a Carmen o a Diego, si vuelves a poner un pie en esta casa sin ser invitada, si siquiera miras mal a mi familia, te cortaré todo contacto para siempre. ¿Me has entendido? Doña Esperanza se enderezó, recuperando parte de su compostura altiva. Ese niño jamás será un Vega de verdad, y cuando esta aventura tuya termine, recuerda mis palabras. Salió del apartamento, dejando un rastro de perfume caro y amenazas veladas. Alejandro se volvió hacia Carmen, que se había derrumbado en el sofá con las manos cubriéndole el rostro. Carmen, lo siento tanto. Vete, murmuró ella sin mirarlo. Solo, vete, Carmen, por favor, que te vayas. Su voz se quebró completamente. Esto es exactamente lo que temía. Esto es por lo que nunca te busqué. No puedo exponer a Diego a esto. 3 semanas después de la confrontación con su madre, Alejandro había tomado una decisión que cambiaría su vida para siempre. Había programado una junta extraordinaria con el consejo directivo de Vega Enterprises, y sus socios lo observaban con preocupación mientras él se paseaba nerviosamente frente a la mesa de caoba. El contrato con los japoneses, comenzó. Su voz firme pero cargada de emoción, representa 300 millones de euros. Es el más grande en la historia de la empresa. Los hombres alrededor de la mesa asintieron, expectantes. Y voy a rechazarlo. El silencio que siguió fue absoluto. Rodríguez, su socio más antiguo, se aclaró la garganta. Alejandro, ¿estás seguro? Este contrato nos posicionaría como líderes indiscutibles. Enero. Mi hijo está en el hospital otra vez, lo interrumpió Alejandro. Crisis asmática, y esta vez voy a estar allí. Esta vez voy a ser el padre que debería haber sido desde el principio. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo y se volvió hacia sus socios. La empresa puede sobrevivir sin un contrato, pero yo no puedo sobrevivir sin mi familia. 25 minutos después,
Irrumpía en la sala de urgencias del Hospital La Paz con el corazón desbocado. Encontró a Carmen en la sala de espera, pálida y temblorosa, con los ojos rojos de llorar. «¿Cómo está?», preguntó, sin aliento. «Estable», murmuró ella sin mirarlo. «Pero, Alejandro, tu madre llamó al hospital. Dijo que ibas a revocar todos los permisos médicos, que yo no tenía derecho». ¿Qué? La furia lo invadió como lava ardiente. «Carmen, mírame». Ella levantó los ojos, y él vio en ellos todo el miedo acumulado durante años. «¿Nunca me escuchas? Nunca voy a quitarte a Diego. Eres su madre, la mujer más valiente y amorosa que conozco. Yo quiero estar en la vida de Diego, pero solo si tú me dejas ser parte de la tuya también». Se arrodilló frente a ella, tomando sus manos temblorosas entre las suyas. «Carmen, he sido un cobarde toda mi vida. Dejé que mi madre destruyera lo nuestro porque era más fácil que enfrentarme a ella, pero hoy corté todos los lazos. Le dije que si volvía a acercarse a ti o a Diego, perdería a su hijo para siempre». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Carmen. «También renuncié al contrato más importante de mi carrera, porque estar aquí, contigo, cuidando a nuestro hijo, es más importante que todo el dinero del mundo. Alejandro, te amo. Carmen, nunca dejé de amarte, y si me das una oportunidad, una sola oportunidad, pasaré el resto de mi vida demostrándote que he cambiado». En ese momento, una enfermera apareció en la puerta. «Señora Morales, Diego está despierto y pregunta por sus papás». El plural no pasó desapercibido para ninguno de los dos. Entraron juntos a la habitación donde Diego los esperaba con una sonrisa débil pero genuina. «Papá, viniste», exclamó el niño, extendiendo sus bracitos hacia Alejandro. «Sabía que vendrías». Alejandro abrazó a su hijo, sintiendo cómo algo roto en su pecho finalmente se reparaba. «Siempre voy a venir, campeón, siempre». Diego miró a sus padres con ojos brillantes. «¿Papá se va a quedar con nosotros ahora?». Carmen miró a Alejandro, y en sus ojos él vio algo que no veía desde hacía años: esperanza. «Si mamá me deja», respondió Alejandro, sin apartar la mirada de Carmen. Carmen se acercó a la cama, rodeando con sus brazos a los dos hombres de su vida. «Creo que ya es hora de que seamos una familia de verdad». Y cuando Diego los abrazó a ambos, murmurando «mi familia» con voz somnolienta, Alejandro supo que había encontrado lo que realmente importaba. No era el dinero, ni el poder, ni la aprobación de su madre. Era estos, amor, perdón, y la oportunidad de comenzar de nuevo. 6 meses después el sol de julio caía a plomo sobre el estadio Santiago Bernabéu, pero en el palco Guiepi de Los Vega, una pequeña familia celebraba algo mucho más importante que el fútbol. Diego saltaba emocionado en su asiento, llevando la nueva camiseta del Real Madrid con papá estampado en la espalda, un regalo que él mismo había pedido para el Día del Padre. «Mira, mami, Benzema casi marca», gritó el niño, tirando de la mano de Carmen, que llevaba un vestido de verano amarillo que Alejandro le había comprado en una pequeña boutique de Malasaña. Carmen sonrió, observando cómo Alejandro explicaba pacientemente a Diego las reglas del fuera de juego. En estos 6 meses, había visto a su ex esposo transformarse completamente. Ya no era el ejecutivo frío y distante que priorizaba las reuniones sobre las comidas familiares. Ahora llegaba a casa cada día a las 6 en punto. Había aprendido a hacer trenzas en el cabello de Diego para el colegio, y conocía de memoria todos los episodios de los dibujos animados favoritos de su hijo. «Papá, después del partido, ¿podemos ir por helado?». Diego se acurrucó entre sus padres, con esa naturalidad que solo los niños poseen para sanar heridas que los adultos consideran irreparables. «Por supuesto, campeón, pero primero tengo que preguntarle algo muy importante a tu mamá». Carmen lo miró con curiosidad cuando Alejandro se puso de pie y, para su sorpresa y horror, se arrodilló allí mismo, en medio del palco, mientras miles de aficionados rugían alrededor. «Carmen Isabel Morales», comenzó, sacando una pequeña caja de terciopelo azul de su bolsillo. «Hace 6 años te pedí que te casaras conmigo por las razones equivocadas. Porque era lo que se esperaba, porque encajábamos en el papel. Pero ahora quiero pedírtelo por la única razón que importa.
Las lágrimas empezaron a formarse en los ojos de Carmen mientras Diego aplaudía emocionado, creyendo que era parte del espectáculo del estadio. Te amo. Amo la manera en que cantas mientras cocinas, amo cómo proteges a Diego como una leona, amo tu fuerza, tu bondad, tu capacidad de perdonar incluso cuando no lo merezco. Su voz se quebró ligeramente. Quiero despertarme cada mañana sabiendo que voy a verte sonreír. Quiero envejecer contigo. Quiero que tengamos más hijos, si tú quieres. Quiero construir una familia donde el amor sea lo único que importe. Abrió la caja, revelando un anillo sencillo pero elegante, con un diamante que brillaba bajo las luces del estadio. ¿Te casarías conmigo otra vez, Carmen? ¿Te casarías con el hombre en el que me has ayudado a convertirme? Carmen se cubrió la boca con las manos, sollozando de felicidad, mientras Diego gritaba, «Di que sí, mami, di que sí». «Sí», susurró ella, y luego más fuerte, «Sí, por supuesto que sí». El estadio entero pareció celebrar cuando Alejandro deslizó el anillo en su dedo y la besó, mientras Diego los abrazaba a ambos gritando de alegría. 6 meses más tarde, en una ceremonia íntima en la ermita de San Antonio de la Florida, con solo los amigos más cercanos y sin rastro de Doña Esperanza, Carmen y Alejandro se casaron de nuevo. Esta vez, Diego fue el portador de anillos, caminando solemnemente por el pasillo con una sonrisa que iluminaba toda la iglesia, y cuando el sacerdote los declaró marido y mujer por segunda vez, toda la congregación supo que esta vez era para siempre, porque el amor verdadero no desaparece, solo espera, paciente, la oportunidad de renacer más fuerte que antes.